Judith. Aquí la comuna, maravilloso. Me reí. Radio El Mensajero 107.1 frecuencia modulada. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Les saludamos en el nombre del Señor. Un saludo a todos los auditores de Radio El Mensajero 107.1 para la comuna de Pedro Aguirre Cerda y gran parte de la comuna de Los Pejos, y a todos nuestros amigos, hermanos, pastores y auditores de la Radio del Mensajero a través de Facebook. Así que les saludamos en el nombre del Señor. Presentamos a los dos panelistas que tenemos en este día, que es nuestro hermano Cristian Fonseca, analista político, y nuestra hermana Judith Marín, de Confamilia. Ella también, ¿cierto?, es profesora, asesora parlamentaria, así que tenemos unos muy buenos invitados en esta tarde, que esperamos aprovecharlo. Vamos a hacer una programación hoy día un poquitito acotada, producto de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que hay un poquitito de protesta. Entonces, para ser prudentes, trataremos de ser más acotados, pero aprovecharemos al máximo posible, ¿cierto?, a los invitados que tenemos en este día. Así que vamos a partir por nuestra hermana Judith, para que ella pueda saludar a los auditores de Radio El Mensajero. Bueno, agradecer la invitación en primer lugar a nuestro pastor Juan Lagos, también a nuestro obispo Javier Espinosa. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar junto a todos los hermanos y los pastores que escuchan esta radio, y estaremos compartiendo sobre todo el acontecer social que hay en nuestro país, y la importancia también de que como iglesia nos podamos involucrar en todo lo que está aconteciendo. También vamos a dar la oportunidad para que salude a nuestro hermano Cristian Fonseca. Hola mis queridos hermanos, agradezco a Dios primeramente la oportunidad de poder estar aquí en esta radio, también al obispo por la invitación, como asimismo también le doy las gracias a cada uno de los radioescuchas que en este minuto nos están sintonizando y viendo por las distintas plataformas. Bueno, nuestros dos hermanos han sido asesores también parlamentarios, así que tenemos gente con experiencia en lo que es ley, en lo que respecta al trabajo que se realiza en el Congreso de nuestra nación. Así que el objetivo de este programa es dar a conocer, ¿cierto?, los acontecimientos que está enfrentando la Iglesia, a lo que se enfrenta, que ya nos queda solamente una semana. El día 25 de este mes vamos a tener que ir a las urnas, ejercer nuestro derecho cívico y decir rechazo o apruebo. Entonces quisiéramos escuchar, hermana Judith, por qué usted aconseja al pueblo evangélico, no solo a la iglesia evangélica, sino que quiero brevemente decir que nosotros estamos por la justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo, estamos por ayudar al pobre, necesitado. Dios siempre se preocupa en la palabra de la viuda, del huérfano, el pobre, el menesteroso. Por lo tanto, nosotros estamos por la justicia y las demandas sociales. Pero aquí hay una trampita, ¿cierto?, que se piensa que a través de un cambio constitucional se va a solucionar mágicamente todos estos problemas, y sabemos que no es así. ¿Por qué usted entonces está apoyando y cree que es necesario que como iglesia, como cristiano y también como ciudadanos, los que no son parte de la iglesia, votemos por el rechazo? Bueno, yo creo que hay dos grandes razones. La primera es que el apruebo no es como se nos ha pintado, que es casi mágico, como se nos ha dicho, que va a traer solución a todos los problemas sociales, y eso realmente no es así, porque como sabemos, o si alguno no lo sabe, ahora se puede enterar, la Constitución es la base de todas las leyes. Por lo tanto, en la Constitución no hay un detalle de todas las demandas sociales, sino que están en las leyes. Por ejemplo, en el Código Sanitario, por ejemplo, en el Código Penal, por ejemplo, en la Ley General de Educación, que regula el sistema educativo, y no están las demandas sociales en un cambio constitucional, sino que en una modificación de las leyes. Eso en primer lugar, que podamos saber que en caso de votar apruebo, y si ganase el apruebo, la nueva Constitución no va a solucionar los problemas sociales. El segundo riesgo que tenemos es la hoja en blanco,
Y más que la hoja en blanco es quién va a redactar y escribir esta hoja en blanco. Y ese es el segundo peligro, por lo cual también llevamos a votar rechazo. ¿Por qué el peligro es quién la va a escribir? Porque en general el sistema de este mundo, los políticos de este mundo, la gente de este mundo, en su mayoría, no es a favor de los valores cristianos. Por lo tanto, estamos entregando la Constitución en manos de personas que lo más probable es que saquen los artículos que nos defienden, como el artículo que define que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, o el artículo que establece que la ley debe proteger la vida del que está por nacer, o quitar la libertad de culto de plano, o restringir la libertad de culto a nuestros templos. Y nosotros no queremos libertad de culto en nuestros templos, la queremos también afuera de los templos. Por lo tanto, bajo esos dos motivos bien acotados, porque esto da para largo, es mucho más conveniente votar rechazo. Y por último, para finalizar, el rechazo no implica que no se pueden hacer las reformas. Es más, sí se pueden hacer, y hasta el día de hoy se han hecho más de 200 modificaciones a la Constitución, entre ellas la firma de Pinochet en su momento, ahora es la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar. Entonces, si votamos rechazo, ¿estamos diciendo que lo evangélico no estamos con las demandas sociales? No. Estamos diciendo que queremos que se guarde lo bueno y que lo que se deba modificar se modifique, pero que no queremos entregar la Constitución en manos de gente que puede ser muy peligrosa para la Iglesia evangélica. Y bueno, una hoja en blanco, yo creo que ninguno de nosotros firmaría un cheque en blanco y se lo pasaría a nadie. Ese es el gran problema. Y además se está engañando a la gente. Se dice que no van a hacer los mismos de siempre lo que van a legislar en circunstancias que en letra chica abajo dice el acuerdo del año pasado, ¿cierto? Que la misma ley que rige para los diputados y senadores va a ser la misma ley que rige para elegir los constituyentes. Entonces finalmente gente que no es política o gente que no está en algún partido político independiente van a haber muy poco. Y Exacto. si es que lo hay, van a ser proclives a algunos de los partidos políticos. ¿Qué nos puede decir usted respecto de eso, hermano Cristian? Yendo al punto, efectivamente comparto con la hermana acá lo que ella acaba de decir. Efectivamente, el hecho de que sea el apruebo genera dos vías de solución para poder hacer esta transformación de la Constitución. ¿Ya? Una tiene que ver con la Convención Constitucional y otra con la Convención Mixta. ¿Ya? En la primera, cierto, que se acaba de mencionar, que es la Convención Constitucional, ahí opera el sistema puro, que sería el sistema Ottone, que es el sistema que uno tiene para poder elegir los diputados. Y en este sentido, efectivamente, ese sistema electoral, para que lo sepan también los radioescuchas, quienes no lo saben, quizá hay muchos auditores que sí lo conocen, en el caso del Distrito 13, por ejemplo, nosotros tenemos ¿cuántos diputados? 5 diputados. Correcto. Exacto. Pero esos 5 diputados, nosotros tenemos 2 diputados que son de Chile Vamos, ¿ya? Y el resto de los diputados son, por decirlo, lo que quedaba de la nueva mayoría, o lo que hoy día se dice nueva mayoría, porque en realidad está bien fragmentada, pero digamos que es ese bloque. Pues bien, si va alguna persona independiente, para poder ser elegida uno de estos ciertos convencionales, ¿ya? Tiene que obtener tantos votos o más que una lista completa de cada uno de estos bloques. Por lo tanto, eso significa que es casi imposible que una persona que no está afiliada a algún partido político, que no está, cierto, inscrita en un partido político y que vaya solamente con una inscripción independiente, pueda ser elegida, salvo que tenga un nivel de popularidad y aceptabilidad ante la ciudadanía tal que saque prácticamente más que lo que saca una de las listas completas de las que va, lo cual hace bastante imposible, siendo muy realista, porque hemos tenido muchas experiencias nosotros que hemos podido ver y son público conocimiento, están en la página del CERVEL. Entonces, en el fondo, esto de que la señora Juanita, que don Pedro, cierto, señor Pablo, la señora que vende en la esquina en su verdulería, el caballero del kiosco, el caballero lustrín, ¿cierto? O cualquier hermano o cualquier ciudadano que quiera decir, oye, ¿sabes que yo quiero aportar a esto? ¿Vale? Me voy a presentar. La verdad de las cosas es que es una mentira, porque efectivamente puede existir la posibilidad del acceso a hacerlo, sí, pero la probabilidad matemática de hacerlo por la forma en que se elige hace lo imposible.
Y el otro sistema, bueno, tiene que ver con la convención mixta, y eso significa que hay la mitad, ¿cierto?, que corresponde, el 50% se elige directamente por, digamos, entre los senadores y los diputados, ¿ah? Se ponen de acuerdo y escogen, por ejemplo, en el caso del Distrito 13, 2, y en el caso, ¿cierto?, también del Distrito 13, son 2 que se eligen por sistema de votación, ya universal. Pero en este sistema de votación universal de nuevo aplica esta metodología, ¿cierto, Otone? Que significa que vamos a la cifra repartidora. Y si uno revisa este sistema, nos damos cuenta de inmediato, para el Distrito 13, que nosotros estamos viéndolo acá ahora, ¿sí?, porque estamos aquí y la mayoría de los radioescuchas son de este distrito, por eso tocamos este ejemplo, ocurre que de los 5 diputados hay 2 de Chile Vamos y los otros son del otro bloque. Por lo tanto, la mayor probabilidad de ser elegido esos otros 2 corresponden al otro bloque y no precisamente al bloque de Chile Vamos, porque esas son las condiciones, ¿ya? Y obviamente que si hay un independiente, la cifra repartidora también va a jugar a favor de esa mayoría y por lo tanto prácticamente si no, la verdad las cosas que si no nos acompaña la fórmula del sorteo de cómo se van a elegir estas personas, estos otros 2, simplemente los 4, ¿cierto?, convencionales van a quedar formados por personas que no representarían un pensamiento que permita decir vamos a partir de una hoja un poquito mejor para poder hacer esta reforma, sino que puede ser totalmente contrario a los principios y valores que la Iglesia profesa. Bueno, y además están chuteando solucionar los problemas reales de la gente, porque van a tener que pasar prácticamente 3 años para ponerse de acuerdo, y eso no significa tampoco que automáticamente puedan sacar las leyes, sino que van a pasar 3 años, después nuevamente ponerse de acuerdo cómo van a solucionar los problemas de la gente, circunstancias que ya queda demostrado que si se ponen de acuerdo oposición y gobierno, logran modificar las leyes y sacar leyes favorables a la gente. Entonces es una mentira todo esto. ¿Qué piensa usted respecto a eso, mi hermana Judith, que se alargue tanto el plazo si es que se elige una nueva constitución? Exacto, yo creo que es importante recalcarle a los hermanos que están escuchando que la votación es la próxima semana, el 25 de octubre. Si gana el apruebo, en abril tendremos que ir a votar por constituyentes más municipales. Después de eso, de que ganen estos constituyentes, que para complementar lo que está diciendo nuestro hermano Cristian, si alguno de nosotros quisiera ser constituyente, en primer lugar tendría que tener un apoyo político y además un montón de dinero para hacer campaña, porque así se gana con campaña. Con sobre 19.000 votos estaríamos adentro, es un montón de votos. O sea, es algo imposible que un ciudadano común y corriente tengamos esa capacidad de ganar. Entonces vamos en abril, donde se escogen los constituyentes. Después de abril tienen un plazo de 9 meses. Estamos hablando de abril, casi fin de año, por no decir, incluso se puede extender 3 meses para completar el año. Vale decir que en abril del 2022 recién tendríamos la nueva constitución armada. Estamos hablando que ya han pasado 2 años casi, y después tendremos que ir a votar de nuevo para ratificar. O sea, estamos hablando de un periodo que es muy extenso. ¿Qué va a pasar entre medio? Vamos a seguir igual. ¿Y qué va a pasar después? Lo más probable es que sigamos igual, porque el país se tiene que acomodar a la nueva legislación, al nuevo sistema que va a comenzar a regir nuestro país. Entonces la verdad es que, como dije al principio, esto no es la olla de oro al final del arco iris, no es eso. Es al contrario, yo más bien diría que es un caballito de Troya, que se disfrazó de demandas sociales, pero por dentro trae algo que en verdad no es muy bueno para nuestro país, que va a dilatar mucho la solución de los problemas. Incluso yo recordaba, porque hice un curso de Constitución hace un tiempo atrás, que decía y me hizo recordar las protestas de los llamados pingüinos. Y que ellos decían en ese tiempo, decían, cambien la LOCE, cambien la LOCE. ¿Qué era la LOCE? La ley orgánica que regía todo el sistema educativo. Cambien la LOCE porque queremos mejor educación. Yo dije, ¿y por qué no pedían cambio de constitución? Demostradísimo, porque para solucionar los problemas de educación no necesitábamos una nueva constitución desde cero, sino un cambio a las leyes. Entonces, nuevamente recalcar, este proceso va a ser demasiado largo y no va a solucionar las demandas sociales, porque para solucionar todas las demandas a las cuales adherimos como cristianos, necesitamos modificar las leyes. O sea, decirle a los políticos, diputados,
trabaje por mí, por favor. Diputado, trabaje por el distrito. Demostradísimo que cuando se pudo retirar el 10%, no se necesitó hacer la constitución desde cero, sino que en el Congreso Nacional se pusieran a trabajar. Cuando se detuvo el alza de los 30 pesos del metro, ¿qué se necesitó? Que se pusieran a trabajar. Entonces lo mismo que necesitamos ahora, y se llama voluntad política. Y de parte de los cristianos, ¿qué necesitamos? También nosotros levantarnos e ir a votar defendiendo la verdad también. Bueno, otra cosa importante, mi hermano Cristian, es incentivar a los hermanos que no solamente estemos de acuerdo en esto, sino que también tengamos la voluntad de ir a votar ese día. Nos gustaría que usted hiciera un llamado a la iglesia para que ejerza este derecho que nos hace iguales. Ahí somos todos iguales, porque nuestro voto vale tanto el voto de una persona de población como el voto de un rico, vale exactamente lo mismo. Así que esa es la oportunidad para expresar nuestros sentimientos, la oportunidad democrática en la cual podemos expresar cuál es el camino que queremos seguir. Entonces, hacer un llamado a nuestros hermanos que efectivamente no estén de acuerdo solamente con lo que decimos, sino que vayan y ejerzan su derecho a voto. Sí, la verdad las cosas es que un voto puede hacer toda la diferencia y se demostró justamente ahora producto de la aprobación, o sea, del rechazo prácticamente de la ESI. ¿Ah? Entonces, claro, porque no se alcanzó el quórum necesario, que es la cantidad de votos que se necesitaban. Y por lo tanto, efectivamente, lo que ocurrió ahí es que jugó a nuestro favor el que hubiera una exigencia, ¿cierto?, constitucional respecto de este tipo de ley para que se aprobara esa. ¿Ah? Y afortunadamente no se alcanzó. Así de importante es el hecho de que cuando llegan personas a partir de ser una carta de navegación como la Constitución, pueden hacer que esas cantidades de votos bajen y, por ejemplo, si ahora hubiera habido un quórum mucho más bajo, estaríamos con esa ley prácticamente aprobada. Y eso es lo grave de que efectivamente se genere el apruebo. Eso es lo grave. Por lo tanto, lo importante es tomar conciencia de que cada uno de los votos de cada uno de nuestros hermanos es necesario y es fundamental y muy importante. Un hermano que se quede en la casa y que no vaya a votar puede marcar toda la diferencia. Por lo tanto, los invitamos para que puedan asistir a votar libremente, en conciencia, pensando muy bien lo que está en juego acá. Mi hermana Judith lo ha mencionado, lo hemos compartido aquí a lo largo de los programas, lo conocemos. Y la invitación es eso, a participar de este momento electoral para que así marquemos la diferencia. Podemos marcar historia ese día, así que hacer un llamado a todos nuestros hermanos que ejerzan su derecho a voto y vayan, ¿cierto? Y voten a conciencia, porque nosotros no le exigimos a nadie. A veces se dice que nosotros no respetamos la libre conciencia de las personas, todo lo contrario. El protestantismo toda la vida ha respetado el libre albedrío de las personas. Pero sí nosotros informamos, nosotros tenemos el derecho a informar a nuestra iglesia, informar a nuestros hermanos y ver esta gran mentira. Se nos quiere sacar una constitución que lo más probable es que venga con ideología que va en contraria a la palabra del Señor, y ese es el temor que nosotros tenemos, porque cuando se habla de una hoja en blanco no sabemos qué se va a escribir en esa hoja. Ya la hora nos está pillando, nos quedan 17 minutos de programa. Quisiera, mi hermana Judith, que usted nos hablara cuáles cree usted que son los puntos fundamentales que nosotros tenemos que defender de esta constitución actual, que es deficiente, porque todas las leyes de este mundo son imperfectas. La única ley perfecta es la ley de Dios. Sabemos que hay cosas que modificar, y no nos oponemos a eso, estamos de acuerdo con eso, pero ¿cuál cree usted que son los peligros más graves que vamos a correr nosotros como iglesia con una hoja en blanco y sabiendo ya los pensamientos de quienes van a componer estos legisladores que son de partidos políticos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Por ejemplo, que nuestros hermanos sepan que hay una diputada que quiere sacar el nombre de Dios de las excepciones, hay otro diputado que no quiere que se hagan más clases de religión, en circunstancias que ustedes bien saben que no se enseña religión evangélica, sino que se enseña moral y buenas costumbres, cuando más nuestro país necesita que se le enseñe a nuestros jóvenes moral y buenas costumbres. ¿Qué es lo más peligroso para la iglesia? Que haya una nueva constitución y que se borre en la actual que defiende muchos derechos que son con principios cristianos. Bueno, yo creo que antes de responder la pregunta, recalcar a los hermanos que si nosotros vamos por el rechazo o ahora vamos a explicar los puntos buenos que tiene la Constitución, es recalcar y decir que la Constitución no es perfecta,
Ninguna constitución es perfecta, el único perfecto, como bien decía nuestro obispo, es el Señor y su palabra, y que tampoco por defender lo bueno de esta constitución estamos de ese lado o de algún color político en particular. No es así, sino que nosotros como cristianos no somos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros estamos velando por nuestros valores y principios. Y en base a eso, explicar a los hermanos que esta constitución consagra muchos valores, muchos principios y da muchas garantías a la Iglesia evangélica. Primero, en cuanto a nuestros valores, defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Eso en el artículo 1. Hay otras constituciones que dicen que el núcleo de la sociedad es la patria, es el Estado, es el pueblo, pero nuestra constitución dice que es la familia, y eso es bastante bíblico. Además, si bien no define la familia, no dice las familias. Tampoco dice la familia en sus diversas modalidades. Establece clarito la familia en singular. ¿Cuál familia? Bueno, la que Dios constituyó. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque en el Código Civil el matrimonio es entre un hombre y una mujer todavía, gracias al Señor. Entonces es el primer valor. Además, establece que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y eso quiere decir que usted y yo podemos marcar en una encuesta al principio de año: quiero clases de religión evangélica. Se desprende ese decreto tan valioso para nosotros. Y un diputado en el Congreso Nacional dijo que quería sacar ese decreto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sacar las clases de religión evangélica, y eso es terrible. Entonces tenemos ese derecho en la Constitución consagrado. También se consagra el derecho a la vida del que está por nacer. Y ese artículo es muy valioso, porque ningún cristiano quiere el aborto libre, ni el aborto en ninguna causal. No queremos la muerte de los inocentes. Entonces ahí tenemos otro artículo que además es un obstáculo para los abortistas. Porque también recordarle a los hermanos que los que andan con cacerolazo, coincidentemente andan con un pañuelo verde, y el pañuelo verde es de aborto. O sea, en verdad no quieren salud, AFP, por detrás, por debajo. Ellos también quieren aprobar el aborto en todas las causales, aborto libre. Entonces ahí tenemos otro valor. También establece la manifestación libre de todas las creencias, el ejercicio libre de todos los cultos, que los pastores puedan levantar templos y además quedar exentos de contribuciones, que podamos hablar, libertad de expresión, también lo consagra la Constitución, libertad de conciencia, que podamos pensar según nuestra creencia, libertad de expresión, como decía, hablar según nuestra creencia, y libertad de enseñanza, educar a nuestro hijo. Entonces, hay muchos valores que se consagran, y había una propuesta en el Congreso Nacional, y con esto termino esta intervención, que decía el ejercicio libre de todos los cultos mientras no se opongan a lo dispuesto por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Si levantan una ley mordaza, nuestro culto iría en contra de la ley, por lo tanto nuestro culto quedaría limitado ¿a dónde? A 4 paredes. Y los cristianos no queremos 4 paredes. Queremos las calles, queremos las esquinas, queremos salvar a los perdidos. Entonces, hermanos, una voz de alerta. Nuestra Constitución no es perfecta. Por eso se puede modificar, pero no la hagamos desde cero, porque vamos a perder muchos valores ya consagrados, en especial nuestra libertad religiosa. Aunque ellos digan que no, sí, porque ellos no entienden la libertad que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Ellos no entienden eso. Ellos quieren dejarnos coartados. Esa es la palabra que yo puedo decir. Ellos nos quieren dejar dentro de nuestros templos, y nosotros queremos estar con la viuda, con el necesitado, con los drogadictos, queremos estar en las cárceles. Las capellanías también es algo que se desprende de la Constitución. Entonces hay muchas cosas que podemos perder de ganar el apruebo. Exactamente. Quisiera, mi hermano Cristian, usted mencionó hace un momento atrás el ISIS. Algunos piensan que es el grupo terrorista del Medio Oriente, pero no es así, sino que es una sigla, ¿cierto? A Dios gracias, raspando, logramos que no se aprobara. Pero esto puede de nuevo la carga en una nueva constitución, en una hoja en blanco. ¿En qué consiste el ISIS? Para que nuestros hermanos sepan qué estuvimos a punto de perder nosotros como padres, y qué significaría una nueva constitución que vaya una ley o un reglamento como este que querían aprobar en la Cámara de Diputados hace pocos días. Lo que pasa es que, a ver, hay una serie de cosas que están vinculadas, pero yendo justo al punto, consiste en que hay un derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso está consagrado en la Constitución, no así directamente escrito,
pero dice que los padres, en el fondo, pueden escoger la enseñanza de sus hijos, ¿ya? Y en ese marco, el hecho de que se le entregue educación sexual a los niños de una forma como el Estado la defina, en el marco de una nueva constitución, efectivamente esto puede ser un verdadero retroceso para nuestras familias como cristianos, porque nosotros siempre educamos a nuestros hijos al amparo de las Escrituras, dentro de un marco legal, pero dentro, ¿cierto?, de una enseñanza, doctrina, ¿ya?, que nosotros compartimos a través de los siervos de Dios que ellos nos hacen llegar, ¿cierto?, a través de las enseñanzas que Dios nos ha entregado por sus siervos con su palabra. El hecho de aprobar este tipo de leyes quita ese derecho preferente, porque los niños, al estar en un colegio, ¿cierto?, lógicamente van a estar sometidos a lo que los profesores les van a decir respecto de este tipo de materias. Y puede ser cualquier cosa y no lo que el padre quiera hacerlo. Lo otro, en esta pasada no fue, pero si más adelante se hace, y ya teniendo, por ejemplo, un apruebo de la Constitución, lógicamente que también existe ese riesgo. Porque tal vez ahora no fue, pero quizás más adelante pueda ser. El próximo año tenemos elecciones parlamentarias. Este año no se tuvo el quórum, pero tenemos que proteger y cuidar a los candidatos que vayan a ser elegidos para diputados y para senadores. No podemos nosotros entregarle ese tremendo capital electoral a las personas, ¿cierto?, de una ideología contraria a lo que se presenta en las Escrituras. La Escritura no es una ideología. La Escritura es palabra de Dios, es la verdad. Nosotros nos regimos por eso y tenemos todo el derecho a creer, pero ese derecho a creer, a tener ese culto, a manifestarlo, a escucharlo, a profesarlo, está garantizado en la Constitución. El apruebo puede significar que nosotros ya no tengamos ese derecho, que lo sintamos internamente, ¿ya?, en nuestra conciencia. Incluso puede significar que ni siquiera lo podamos profesar, ni siquiera hablar ni compartir con nadie. O sea, ese es el riesgo de decir apruebo en esta elección, en este plebiscito. Ese es el riesgo. Es un retroceso. O sea, yo no le confiaría a mis hijos a otra persona para que los educara de la forma que quisiera. Porque por muy el profesor que quiera enseñarle lo correcto, va a estar obligado a no enseñarle lo correcto. Porque hay un amparo, ¿cierto?, en una constitución nueva, porque hay, ¿cierto?, una ley distinta. Entonces, cuando nosotros vemos que se quieren aprobar estos proyectos de ley, uno no puede tomar palco, uno tiene que actuar, pero la forma de actuar en democracia consiste en levantarse en la mañana, someterse al sistema electoral que hay, ir y expresar el voto que uno desea expresar por lo que uno cree. Y lógicamente lo que uno cree está basado en las Escrituras. Yo no puedo concebir que un cristiano pueda, ¿cierto?, marcar una opción que ponga en riesgo todo lo que la Iglesia ha podido lograr durante las últimas décadas en Chile. Tenemos libertad de culto. Hay muchos siervos de Dios que se han esforzado mucho. ¿Ah? Dios los ha inspirado para ello. Han habido tremendas luchas para poder llegar a colocar este tipo, ¿cierto?, de reformas en favor de la palabra de Dios en el Congreso Nacional, expresado a través de decretos, de leyes, reglamentos. ¿Cuánto costó para las capellanías? Yo recuerdo, fue una lucha tremenda. ¿Cuánto ha costado, por ejemplo, para poder colocar las clases de religión? Y que todavía, ni siquiera todavía, está eso totalmente establecido. Hay muchos lugares donde esto no es posible y buscan distintas fórmulas para que esto no sea así. Entonces, el derecho preferente de educar a los hijos, la verdad, es que hoy día está a media. Un cambio constitucional como este significaría un riesgo tremendo de retroceder. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a avanzar, no a retroceder. Un llamado muy claro es el que hace nuestro hermano Cristian, así que esperamos
en el Señor que todos nuestros hermanos que están escuchando o van a escuchar este programa tomen conciencia de lo importante que es ejercer nuestro derecho a voto. Bueno, la hora ya se nos va, quisiéramos escuchar las últimas palabras de nuestra hermana Judith, porque después también vamos a invitar a dar un saludo al encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos de nuestra comuna, que es un muy buen servidor público, muy dedicado a las iglesias, y no solamente a las iglesias, sino también los vecinos que requieren su ayuda. Ahí siempre está la voluntad de nuestro hermano Agustín. Es un servidor, por eso necesitamos hermanos nuestros que no vayan a servirse del Estado, no vayan a servirse de las leyes, sino que sean servidores. Que hay muchos hermanos nuestros, sobre todo jóvenes, o esta nueva generación universitaria, que tiene el deseo de servir, y necesitamos servidores públicos probos, gente que vaya realmente a ayudar a la gente en sus necesidades y no vaya a aprovecharse del sistema. Así que vamos a escuchar unas últimas palabras de nuestra hermana Judith, también agradeciendo su presencia, su compañía en este lugar, esperando vernos en una nueva ocasión compartiendo estos temas que son tan importantes. Así es, bueno, volver a agradecer la invitación hasta la radio y por último hacer un llamado a los hermanos en el nombre del Señor que podamos ir a votar y que podamos ir a votar sin miedo, porque mucho se ha criticado a la iglesia evangélica por estar involucrado en estos temas, pero no tengamos temor, porque no es menos espiritual ir a votar. Y si usted no lo cree, por misericordia de Dios estuvimos misionando en Turquía y en India, que son países con muy poco índice de evangélico y de cristianismo. ¿Y por qué? Porque las leyes son anticristianas, son leyes musulmanas y son leyes hinduistas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con Chile? Tiene mucho que ver, porque si las leyes de nuestro país cambian y se restringe la libertad religiosa y se restringe la libertad de educación a nuestros hijos y se restringen la libertad de expresión, la libertad de conciencia, sepa que los índices de conversión en nuestro país también van a disminuir, porque ¿quién va a ir a predicar a las cárceles si no será permitido? ¿Quién va a ir a predicar a los colegios si no será permitido? ¿Quién va a ir a predicar en las calles si no será permitido? Entonces, hermanos, levantémonos en el nombre del Señor este domingo a ir a votar. Hay horario para los adultos mayores desde las 2 a las 5 de la tarde. Vaya a votar, lleve su lápiz, póngase mascarilla y confíe en el Señor, ¿cierto? Que no se va a contagiar ni nada, pero vaya a ejercer su deber por amor a nuestro país y por amor a la evangelización, porque queremos que todos sean salvos, conozcan al Señor, se arrepientan, tengan salvación y no se nos cuarte esta gran bendición que tenemos de la libertad religiosa. Es el llamado que yo puedo hacer a la iglesia y muchas gracias, mi obispo, por la oportunidad. Amén. Pues bueno, y también un fuerte saludo a su esposo, porque se me olvidó el nombre ya, producto de los años, nuestro pastor Esteban, ¿cierto?, que siempre acompaña a nuestra pastora y también es un integrante de Confamilia, que ha sido un tremendo aporte para la iglesia evangélica en el país. Vamos a escuchar unas últimas palabras de nuestro hermano Cristian Fonseca, y muchas gracias, hermano Cristian, por nuevamente estar con nosotros, aportando desde su experiencia, desde su perspectiva y desde los trabajos donde usted ha estado, ¿cierto?, porque usted habla con conocimiento de causa, así que damos gracias al Señor por su vida y queremos agradecerle nuevamente por estar junto a nosotros. Y queremos escuchar, ¿cierto?, unas palabras finales de usted en este día. Sí, dar gracias a Dios nuevamente por la posibilidad de estar acá, al obispo, ¿cierto? También a la radio, todos los radioescuchas. Señalarles que es muy importante este proceso. Aquí está en juego muchas cosas y, claro, hacer la invitación final remarcada de que vayamos a votar en masa ese día. Demos la sorpresa. Todos están dando porque el apruebo gana, el rechazo pierde, otras personas dicen lo contrario, pero nosotros calladitos, ¿cierto?, hagamos las cosas pensando en el bienestar, ¿cierto?, de enaltecer la palabra del Señor, y podemos tener una sorpresa, podemos dar la sorpresa ese día. Así que invitarles a todos, las medidas de sanitización están tomadas por el servicio electoral, por lo tanto no hay lógicamente mayores riesgos, salvo el cuidarse personalmente. Ya va a haber alcohol gel. Lo que sí se le pide es que lleve su mascarilla, por supuesto. Si usted puede llevar un lápiz, lleve lápiz pasta azul. Si no lo lleva, allá le van a proporcionar uno, pero ojalá usted pueda llevar uno por su propia seguridad. Ya alcohol gel también, ojalá usted lleve el suyo propio, ya uno chiquitito. Pero si no, también hay ahí, vaya en los horarios que están establecidos, trate de ingresar su ruta a la página del CERVEL para que pueda usted ahí ver dónde le toca votar.
y ciertamente trate también de no ir acompañado. Si lo acompañan hasta afuera, pero no puede entrar obviamente acompañado dentro del local de votación. Hay una serie de medidas, indicaciones, hay que estar atento a eso, así que la invitación es, señora, que usted vaya por favor en masa ese día a votar para que podamos nosotros sacar la voz por el pueblo de Dios. Muchas gracias, hermano Cristian. Ahora vamos a escuchar unas palabras de nuestro hermano Agustín Riquelme, encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ya son 3 años que cumple, parece, en la 3 oficina. años. 3 años. 4 años en marzo ya, pero bien. Gracias, escucha mi hermano que están escuchando. Quiero dar gracias, obispo, a Cristian Fonseca, que siempre está dispuesto para servir a la iglesia, y también a hermana Judith, que nos vino a visitar este día. Y a los que están escuchando, tal como dice el hermano Cristian y el obispo, vayan a votar porque es importante su voto. Necesitamos que los cristianos vayan a votar, los que realmente entienden por qué tienen que ir a votar. Y lo otro importante, que la segunda papeleta déjela nula, porque no corresponde. Eso sería, obispo, y muchas gracias por la intervención. En forma especial queremos agradecer a la radio El Mensajero y a su presidente y director, nuestro pastor Juan Lago, que abre estos espacios para que nosotros podamos, ¿cierto?, dar a conocer a la iglesia del Señor y direccionarla con la ayuda del Señor en la dirección correcta, para que no erremos el blanco, sino que votemos a conciencia, votemos informados y votemos sobre todo por los valores y principios cristianos, porque por sobre toda estructura política o ideología política, sobre nosotros está lo que el Señor nos aconseja en su palabra, y por sobre todo está Cristo, por sobre todas las cosas, y nunca vamos a votar algo que vaya en contra de los principios cristianos. Siempre vamos a votar por aquello que se acerque más a la palabra del Señor y a los principios y valores cristianos. Así que nos despedimos de usted. Hoy día ha sido un servicio, una transmisión corta, producto de la contingencia. Cuídese, hacemos un llamado a la paz. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos de acuerdo con que la gente se exprese, proteste, pero en paz, en tranquilidad, sin romper, sin destrozar, porque eso ya no es protesta, sino que eso es destrozo. Así que hacemos un llamado a la paz y decimos no a la violencia, venga de donde venga, sino que como cristianos hacemos un llamado a la paz, a la armonía. Somos hijos de un mismo país, vivimos en una misma nación, así que aunque tengamos diferentes opiniones, no destruyamos nuestro país, sino cuidemos lo que Dios nos ha dado. Así que un abrazo para todos los auditores, gracias nuevamente a la radio El Mensajero, a nuestro pastor Juan Lago, y muchas gracias a los penalistas que tuvimos hoy día en la mesa redonda, y que Dios les bendiga. Amén. Jessica Fernández, Deluxe. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están al poder, nuestro pueblo gime. Escúchalo. No te dejes engañar, contigo quieren jugar. Es tiempo que abramos nuestros ojos y ver más allá. Date cuenta que no todo es lo que parece, yeah. Si Jesucristo este país se desvanece. ¿Cómo quieres que el mundo sea feliz si solo nos quieren poner el pie? Con leyes que nos van a hacer caer lo que con esfuerzo yo sembré. Una constitución que nada va a cambiar. Estas ideas solo te quieren dañar. Cosas buenas no vamos a lograr. Amigo, amiga, te tienes que despertar. Tú dime cómo todo cambiará si el aborto lo miraran como algo muy normal. La familia para muchos ya no existe, un asunto muy penoso para uno y para otros un chiste. Políticos lucrando con el pueblo herido y triste, jugando con presiones que no alcanzan pa' miles. Y la nueva constitución que tú quieres crear es un negocio solo para los que van a gobernar. Hoy necesitamos hablar y escuchar la verdad, en un país donde libre podamos predicar, en donde no veamos la noticia con un titular. A Dios del corazón pudieron sacar. Pensemos y actuemos con mucha responsabilidad, entendiendo que nuestros hijos verán el futuro de la maldad que muchos quieren aprobar. Te invito a rechazar. ¿Cómo quieres que el mundo sea feliz si solo nos quieren poner el pie? Con leyes que nos van a hacer caer lo que con esfuerzo yo sembré. Una constitución que nada va a cambiar. Estas ideas solo te quieren dañar.
cosas buenas no vamos a lograr. Amigo, amiga, te tienes que despertar. ¿Cómo quieres que el mundo sea feliz si solo nos quieren poner el pie? Son leyes que nos van a hacer caer lo que con esfuerzo yo sembré. Una constitución que nada va a cambiar. Estas ideas solo te quieren dañar. Cosas buenas no vamos a lograr. Amigo, amiga, te tienes que despertar. Date cuenta que no todo es lo que parece, yeah. Si Jesucristo este país se desvanece. Esa forma